Quiero darte la bienvenida a este último episodio de esta semana especial de la NT Play Week 2026. Qué lindo es poder que a través de la Biblia ir conociendo ese plan perfecto, ese plan maravilloso que Dios ya tiene para nosotros y está esperando que empecemos a vivirlo. Gracias por acompañarme durante toda esta semana. Pero en el tema de hoy vamos a ver en la vida práctica cómo es que ese plan puede empezar a ser real. Así que quédate hasta el final. Y si por primera vez has llegado aquí por invitación de alguien y te perdiste alguno de los episodios los vas a tener todos por igual, pero hoy es un buen momento igual para tener este encuentro con Dios, para poder buscar en su palabra aquellas respuestas que tanto vienes tú buscando. Pero como siempre, antes de poder abrir la Biblia, antes de poder estudiarla, siempre es bueno poder pedir la dirección de Dios. Así que allí donde estás, acompáñame, vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque tu palabra es palabra viva, nos reconforta, nos reanima, nos da esperanza de que no todo está perdido para nosotros y queremos continuar así, que ahora tu Espíritu Santo pueda tomarnos y hacer de esta palabra real en nuestra vida. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que esta canción pueda ser tu oración en este día especial. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo, cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo, cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Tomó la cruz, hoy muero a mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma, yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo, cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Para mí. ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Para mí. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí. Esa debe ser la oración cantada. Pedir que en nuestra vida sea más de Dios y menos de nosotros. Y eso es justamente lo que intento decirte a ti,
soltar aquellas cosas que venimos abrazando tanto tiempo que nos da seguridad, pero no da paz. Aquello que sí nos hace sentir cómodos, pero que no siempre trae un propósito en la vida. Y hoy, en nuestro último tema de esta semana especial, quiero que veamos todos estos temas resumidos en la vida de un personaje. Personalmente me identifico muchísimo con él, porque era una persona con muchos defectos, una persona que tenía intenciones, tenía buenos deseos, pero que no siempre cumplía lo que decía. Y es que el ser humano es así. A veces confiamos tanto en nosotros, en nuestra capacidad, que terminamos por hacer malas cosas, olvidando de que tenemos a Dios quien puede también ayudarnos. Y ese personaje es Pedro. Cuando tú analizas, ves la vida de Pedro, te das cuenta que es aquella persona que encontró el plan de Dios sin buscarlo. Mira lo que te estoy diciendo. Y te digo por lo siguiente. Cuando uno ve en la Biblia la vida de Pedro, Pedro tenía una profesión. ¿Tú sabes cuál era? Era pescador. Ahora, el pescador, entre tantas características, yo resalto dos. Primero es que el pescador tenía que ser paciente. Porque claro, no es que va hacia el mar y los peces están allí listos esperando ser capturados. Para nada. Es un trabajo de muchas horas. Entonces, el pescador tiene que ser paciente. Pero también el pescador tiene que ser valiente. Porque no es fácil durante la noche entrar a las aguas heladas, no siempre el mar está calmo. Entonces, requiere valentía y requiere paciencia. Pero ¿sabes qué es lo que me sorprende de Pedro? Que Pedro no era ni paciente ni valiente. Ese era Pedro, como tú, como yo. Un día Jesús lo buscó y cuando Jesús lo encuentra, Jesús le dice, tú no eres más Simón, ahora serás llamado Pedro. Es decir, Jesús le cambia el nombre, pero no es simplemente un cambio de nombre, es un cambio de historia. Lo que Jesús estaba intentando con Pedro es que Pedro encontrara un propósito para su vida. Solo que Pedro no lo entendía y probablemente tampoco tú hoy lo entiendes. ¿Sabes? Pedro, ese día que recibió el cambio de nombre, su vida fue igual. Pedro no cambió nada. Seguía pescando, seguía en sus hábitos. Nunca siguió a Jesús como Jesús esperó que Pedro lo siguiera. Hasta que llegamos a Lucas capítulo 5. Y allí ocurre el milagro. Y tú dirás, ¿el milagro de la pesca? No, el milagro nunca fue la pesca. Y déjame contarte. Porque Lucas 5 menciona que Jesús fue al lago de Genesaret, o mar de Galilea. Y allí estaban Pedro y otros más, dice el texto bíblico en el versículo 2, estaban lavando sus redes. Si lavaban sus redes significaba de que el día había terminado, o mejor dicho, para ellos en el trabajo, la mañana había empezado recién, pero la noche de trabajo había terminado, lavaban las redes, cansados, solamente que ese día algo había acontecido. Porque el versículo número 3 dice que entonces Jesús entró en una de las barcas y ¡wow! ¡Qué curioso! La barca donde Jesús entra era la barca ¿de quién? Era la barca de Pedro. ¿Te estás dando cuenta de lo que el texto está intentando mostrarnos? Que si Jesús llamó una vez a Pedro y Pedro continuó con su vida como si nada, Jesús volvió a intentar con Pedro, ahora con más intención. Porque aun cuando hayas escuchado tantas veces que Dios te ama, tantas veces que Dios te perdona, tantas veces de que tu vida puede volver a ser nueva, hecha, y probablemente has continuado con tus hábitos, con tus malas cosas, con tus pecados, haciendo de que aquel plan continúe atrás tuyo. Bueno, esta semana Jesús ha vuelto a buscarte. Esta semana Jesús ha vuelto a tocar la puerta de tu corazón. Esta semana Jesús ha vuelto a tu barca con mayor intención porque es hoy, es ahora que tienes que empezar a vivir el plan de Dios. Es ahora. No puedes seguir mañana o acabando este mensaje. Continuar como si nada hubiera pasado. Y allí Jesús hace algo impresionante. Porque el texto bíblico dice que cuando Jesús terminó de hablar, dijo así a Pedro, Pedro, navega mar adentro y echa tu red para pescar. Y Pedro le dijo, maestro, toda la noche
hemos estado trabajando y nada hemos conseguido. Estas palabras de Pedro en algún momento fueron mis palabras y seguro hoy son tus palabras. Me refiero al hecho de el cansancio, en los intentos, uno tras otro intento, y lograr siempre lo mismo. ¿Ya sentiste lo que es el dolor del fracaso? ¿Entiendes lo que es el dolor de la derrota? ¿Entiendes lo que es luchar tanto por algo o por alguien y que tu vida siga igual y que no hayas conseguido lo que hayas querido? Duele, ¿verdad? Es que duele poner tanto empeño en las cosas y que nada de eso sea suficiente. Duele volver a recuperar ese tiempo perdido y darte cuenta que es imposible. Duele querer volver a no decir aquellas palabras que dijiste y queriste, pero ya no se puede. Y duele el dolor. Duelen las malas decisiones. Duele la historia que trajo muchos momentos caóticos para ti. Duele intentar tanto y no haber conseguido nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fracaso. Fracaso. Y fracaso es una palabra que lo asociamos a la derrota. Pero yo quiero decirte hoy que fracaso no necesariamente tiene que ver con derrota. Fracaso puede ser un punto inicial para volver a levantarte. Porque después de haber caído, ¿hasta dónde más puedes llegar? Ya no hay más. Lo único que te queda es levantarte. Y ahí Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo quiero que pongas tu red nuevamente en el mar. Ahora, quiero que pienses conmigo en lo siguiente. Y sé sincero, ¿quién era experto en el mar? Mira la pregunta que te estoy planteando. Puede ser muy fácil de responder, pero a ver, ¿quién era experto en el mar? ¿Pedro o Jesús? Era Pedro. ¿Quién había pasado más tiempo pescando? ¿Pedro o Jesús? Era Pedro. Pero el que es inexperto en la pesca le dice al que es experto en el mar dónde tiene que ir. Tú puedes ser experto en muchas cosas de la vida. Puedes ser experto en muchas líneas de trabajo. Pero si hay alguien que es experto en tu vida, es Jesús. Si hay alguien que realmente sabe dónde está doliendo en tu corazón, es Jesús. Si hay alguien que sabe qué pensamiento te trae dolor, es Jesús. Mucha gente te puede ver sonriendo, te puede ver feliz, pero ahí en tu corazón sufres. No le dices a nadie. Y Jesús lo sabe. Porque tú puedes ser experto en muchas cosas, pero el que es experto en tu vida es Cristo Jesús. Y allí Jesús le dice a Pedro, Pedro, anda. Lo curioso de la historia es que Pedro obedece. ¿Por qué obedece Pedro si Jesús no conocía el mar? ¿Cómo entrar nuevamente en el mar de día, cuando la pesca se hace de noche? ¿Te das cuenta? Aquellas cosas que aparentemente no encajan, aparentemente no tienen sentido, pescar de día, hacerle caso a alguien que es inexperto en la pesca, es que justamente el propósito de Dios empieza cuando dejas de confiar en tu experiencia y confías en Dios. Cuando dejas de confiar tanto en lo que has hecho hasta aquí y empiezas a confiar en Jesús. Porque es así. Intentaste todo en la vida y no hay resultado. ¿Qué más pretendes hacer para encontrar un propósito en tu vida? ¿A dónde más quieres ir? ¿Qué gasto más quieres hacer? ¿Qué recurso más quieres hacer para poder encontrar el propósito si ya intentaste todo y nada fue posible? ¿No te parece que estás yendo por el camino equivocado? ¿No te parece que estás apuntando en la dirección errada? Pedro se dio cuenta de que algo andaba mal y no era en la pesca, no era en el mar, era en su vida. Y ahí Pedro dice una de las frases más lindas de la Biblia. Pedro le dice a Jesús, Señor, toda la noche lo intentamos, toda la noche luché, toda la noche sufrí, toda la noche puse mi esfuerzo para ver resultados, pero no pasó nada, no pescamos nada. Y Pedro dice,
pero en tu nombre echaré la red. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios empieza cuando colocas tu voluntad, cuando dejas de confiar en ti y decides seguir el nombre de Jesús. Cuando decides confiar en la voz de Dios. Y la voz de Dios se manifiesta hablándote por su palabra, es lo que te he dicho toda esta semana. Dios no te va a revelar en un sueño su propósito. Dios no te va a decir cómo tienes que hacerlo de una manera así sobrenatural. Es en la Biblia el propósito de Dios que ya está escrito para ti. Lo que necesitas es dejar de confiar tanto en ti y empezar a confiar más en Dios. Tal vez no veas todo el panorama, pero echa la red, ve a Jesús, porque en el nombre de Jesús es cuando las cosas pueden empezar a suceder. Y ahí Pedro dice que fue al mar y echaron la red y recogieron tal cantidad de peces que la red no se rompía. O que la red, se rompía. Imagínate, probablemente fue la pesca con mayor cantidad de peces histórica en todo el pueblo. Probablemente era una pesca que a Pedro lo podía hacer descansar, no sé, 1 mes de trabajo, 3 meses de trabajo. Tal vez era una pesca tan grande que probablemente le daba la educación a toda su familia, hijos, sobrinos, nietos, qué sé yo. Pero la pesca había sucedido, la pesca había acontecido, pero el milagro nunca fue la pesca. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nunca fue la pesca? Porque allí, dice el texto bíblico, que Pedro cayó de rodillas a Jesús. Cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Jesús, porque yo soy un hombre pecador. El milagro lo hizo ver a Pedro la condición que él tenía. Con el milagro, Jesús no le quería dar tranquilidad laboral. Con el milagro, Jesús no quería hacerlo el hombre más famoso en la pesca, Pedro. Con el milagro, Jesús quería que Pedro viera su condición. Quizá tú ya experimentaste un milagro de Dios en tu vida. Quizá tú ya viste destellos de lo que Cristo puede hacer por ti. Pero eso que tú estás viendo, eso que aconteció en tu vida, no es todo lo que Dios te ofrece. El milagro es tan solo una excusa para que reconozcas que Jesús es aquel que puede cubrir toda tu vida, poner su voluntad entera en ti. Cuando Pedro se sintió así, derrotado, porque vio a Jesús, vio su santidad y vio que él era simplemente un pecador, la Biblia dice que Pedro cayó de rodillas. Y estas palabras que tal vez algún momento tú le dijiste a Jesús, apártate de mí, Señor, porque no te merezco. ¿Alguna vez le dijiste a Jesús, apártate de mí, Señor, porque no soy bueno, no soy lo suficientemente bueno para que tú me mires, para que tú me ames, para que tú sientas aprecio por mí? ¿Cuántas veces oraste a Dios y en tu oración creíste que Dios no te escuchaba más? Oraste a Dios, pero al mismo tiempo con la duda si realmente tu oración fue escuchada por Él. Y a veces aquello que tú sientes cuando oras y aquella respuesta que parece no satisfacerte, es porque el diablo nunca va a querer que tú vivas el plan de Dios. Porque cada vez que has intentado dar un paso, algo ocurrió en tu círculo, algo te sucedió a ti que comenzó a alejar el plan de Dios en tu vida, comenzaste a tener ideas que tal vez, o de temor, de miedo, de que nunca vas a poder lograrlo. Esas ideas el diablo comienza a colocar en tu mente para que nunca vivas el plan de Dios. A veces es la muerte de un ser amado, a veces es la ruptura familiar, a veces sucede algo que no viene de Dios, sino simplemente Satanás sabe el potencial que tienes en la vida. Satanás es consciente de lo que tú puedes lograr hacer en las manos de Dios, que quiere impedirlo de cualquier forma. Pero te digo algo de todo corazón, Dios jamás perdió una batalla con Satanás. Y si tú estás dispuesto a poner tu vida en las manos de Jesús, ninguna derrota vas a vivir. Porque Jesús solo conoce victorias, porque Cristo es vencedor.
Por eso, por más que tú te sientas pecador, por más que tú te sientas que fallaste y fracasaste, y por más que tú le digas a Jesús, Señor, apártate de mí, aléjate de mí, Jesús no se va. Jesús insiste, Jesús persiste, porque Jesús no te desecha. Jamás lo va a hacer, porque Jesús te ama. Y Jesús sabe que el propósito no va a cambiar para ti, pero Jesús va a hacer todo lo posible para que ninguna idea, ningún pensamiento malo, ningún temor sea más fuerte. Aquí viene justamente lo que pasa luego. El texto bíblico dice que entonces Jesús le dijo, no temas. Y estas palabras son las que Jesús también te dice hoy. No tengas miedo de vivir el plan de Dios. No tengas miedo de soltar tu experiencia para darle paso a Dios. No tengas miedo de dejar de confiar tanto en ti para confiar más en Dios. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque desde ahora, le dijo Jesús a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí está el verdadero milagro. El verdadero milagro no fue la pesca. El verdadero milagro fue el propósito que Jesús le dio a Pedro. Pedro fue aquel día a pescar como cualquier día, como cualquier noche, pero jamás se imaginó que ese día su vida cambiaría por completo. Hoy estás aquí tal vez por invitación de alguien, porque te topaste de casualidad con esta transmisión, porque tal vez no tenías simplemente nada que hacer, porque tal vez hoy tu día fue muy malo, o porque es la última oportunidad que tú te estás dando para encontrarle sentido a tu vida. Pero te digo de todo corazón, el plan de Dios, ese plan perfecto, no siempre se encuentra buscándolo. El plan perfecto se encuentra cuando sueltas todo de tu lado y le das pase a que Dios tome el control de tu vida. Puedes no ver el milagro, pero sí puedes obedecer. Puedes no siempre estar de acuerdo con lo que Dios plantea en tu vida, pero sí puedes creer en su palabra, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz y la palabra es palabra de Dios. Y Dios jamás va a tener pensamientos malos de ti. Dios jamás va a desearte el mal. Si algo malo te sucede, si algo malo te ocurre, es porque así como existe el bien, también existe el mal. Porque así como existe Dios, también existe Satanás. Y mientras Dios quiere que vivas el plan para que vayas al cielo y vivas por la eternidad, Satanás quiere alejarte de ese plan para que nunca puedas experimentar el verdadero amor de Dios, sino que siempre vivas cuestionando lo que Él hace en tu vida. Por eso, mi amigo, allí donde estás, Dios tiene un plan para ti. Y el plan no es un milagro. El plan no es algo material. El plan es que tú empieces a confiar en lo que Dios tiene para ti. Mira qué interesante, porque Jesús nunca le explicó a Pedro qué iba a hacer. No es que Pedro quedó parado diciendo, ya, pero ¿cómo voy a ser pescador de hombres? No. ¿Sabes qué hizo Pedro? Dice el versículo número 11, que trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo quiero decirte aquí dos cosas. Primero, ¿qué estás buscando de Dios? Porque hay mucha gente que quiere milagros de Jesús, pero no quiere a Jesús que hace los milagros. ¿Qué estás buscando? ¿Algo de Dios o a Dios mismo? Quiero que pienses en eso. Y lo segundo, cuando Dios te busca, te quiere encontrar como estás. Entiende bien eso. No intentes aparentar ser alguien que no eres. No intentes colocarte máscaras sobre ti, intentando desviar la atención de Dios y pensando que Dios se va a confundir y va a pensar que andas todo bien porque así te muestras. No va a pasar eso. Dios no necesita
que tú digas una palabra para que Él sepa cómo te sientes. Él ya sabe cómo estás hoy. Y esto es lo más maravilloso, que Jesús buscó a Pedro sin que Pedro buscara a Jesús, sin que Pedro buscara un propósito. Y no lo buscó a Pedro en la sinagoga, no lo buscó en una iglesia, lo buscó en su lugar de trabajo. Porque puedes estar ahora viéndome desde tu lugar de trabajo. Donde quiera que estés, el plan perfecto no empieza cuando dices voy a soltar todo y voy a empezar ahora sí de nuevo. No, el plan perfecto comienza ahora y como estás. Porque ahora y como estás, así Dios te amó, así Dios te ama y Dios continuará amándote. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que Dios te ama tanto, pero te ama tanto, que es imposible que te deje como estés. Te ama y te acepta, sí. Pero Dios dice, así como estás hoy, no va a ser siempre así. Yo voy a cambiar en ti las cosas. Yo voy a hacer que sientas paz cada día que amanece. Ya no vas a sentir tristeza, no vas a sentir miedo. Vas a querer enfrentar la vida, vas a querer enfrentar el día, porque yo voy a estar contigo. Porque puede que las cosas no cambien de una mañana a otra, de un día a otro. Puede que mañana o que hoy aceptes el plan de Dios y mañana continúes con las tormentas de la vida. Puede pasar. Pero ¿qué importa las tormentas de la vida cuando sabes que cada paso que estás dando son los pasos que Cristo quiere que tú des? Por eso, el plan perfecto de Dios empieza como estás. El plan perfecto de Dios empieza ahora. El plan perfecto de Dios no siempre lo buscas, pero si hoy abres tu corazón a Dios, lo vas a encontrar. Pastor, ¿pero qué quiere Dios para mi vida? Primero, tu salvación, la eternidad. Y en segundo lugar, quiere que tú, con tu vida cambiada, con tu vida transformada, seas un testimonio a otros de que tu vida puede ser mejor y que la vida de aquellos otros que te ven y que algún día te vieron mal, te vieron triste, te vieron sin sentido, vean en ti la historia del poder de Cristo Jesús. Amén. Por eso yo quiero finalizar este estudio y estos episodios, pero no diciéndote que es el último momento que vamos a estar juntos estudiando la Biblia, porque está el curso bíblico digital. Y si aún tú no lo has solicitado, no te has inscrito, hazlo en este momento, por favor. Es la última oportunidad que tienes. Así que ve al link, dale clic o al código QR, escanéalo, inscríbete y vas a recibir gratuitamente el curso bíblico, el plan perfecto. Allí vas a conocer a través de la Biblia cómo es que podemos vivir ese plan de Dios. Ya intentaste todo, te cansaste. ¿Por qué no darle hoy una oportunidad a Cristo y empezar a vivir ese plan perfecto? Yo quiero orar por ti ahora, donde quiera que estés. Me gustaría que Dios pueda cumplir sus propósitos en tu vida. Oramos. Querido Dios, gracias, porque tu plan es perfecto, aun cuando no lo veamos, no lo entendamos y ni siquiera lo busquemos. Pero gracias porque eres tú quien nos buscas incansablemente para que podamos dejar a un lado nuestra experiencia y nuestras fuerzas y empezar a vivir con tu poder. Por favor, no te apartes de nosotros, aún en nuestro pecado, sino que transfórmanos cada día hasta poder alcanzar el reino de los cielos, porque ese es tu propósito final. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.